Antes de empezar la historia, asegúrate de estar suscrito. Si te gustan las historias de trampas, no te pierdas ningún vídeo nuevo. Necesitas suscribirte a nuestro canal. Continuemos. Estaba de viaje de trabajo cuando decidí hacer una videollamada a mi esposa. Quería verle la cara para aliviar la soledad de esa noche. Pero en cuanto apartó la vista de la pantalla, vi algo que me dio un escalofrío. Un reloj de hombre, rojo, demasiado caro para ser un detalle pasado por alto. Estaba a mi lado de la cama. Fingí no darme cuenta. Tragué saliva con dificultad. Contuve la respiración y continué la conversación como si nada hubiera pasado. Al día siguiente, no pude fingir. Tomé un vuelo de regreso sin avisar a nadie. De camino, les escribí a mis suegros y les pedí que me acompañaran. Mi idea era simple: llegar sin avisar, abrir la puerta y sorprenderla. Quería ver su reacción sin tapujos, sin tiempo para excusas ensayadas. Esa noche, todavía en Dallas, me quedé mirando el reloj digital de mi habitación de hotel, que parpadeaba irritantemente, como si se burlara de mi insomnio. Eran casi las 11:30, y llevaba más de 20 minutos parpadeando, recordándome la inquietud que me corroía. Otra habitación sin alma, otra ciudad que parecía igual a cualquier otra, otra noche sola. Este era el espectáculo de la vida corporativa: reuniones interminables, sonrisas falsas y la constante sensación de que incluso los objetos a mi alrededor estaban renunciando a existir. Pasé el día en reuniones agobiantes, de esas en las que hombres trajeados hablan durante horas sobre cambios de paradigma y estrategias innovadoras, cuando en el fondo solo quieren encontrar maneras de obtener ganancias sin cambiar nada. Sentía la cabeza como si la hubieran triturado en una licuadora llena de jerga. Solo quería ver la cara de Riley, recordar por qué seguía sometiéndome a esta rutina miserable. Abrí mi portátil y encendí la cámara. La llamada se conectó. Y allí estaba ella, mi refugio en medio del caos. Aunque la imagen estaba un poco borrosa por internet, pude ver el cansancio en sus ojos. Llevaba el pelo recogido de forma desordenada y las manos aún llenas de cicatrices por trabajar en el estudio de fotografía. Cuando sonrió, por un instante, la habitación del hotel dejó de parecer una celda gris. «Hola, forastero», dijo, con la voz cargada de esa intimidad que siempre me desconcertaba. Me preguntó cómo estaba Dallas, y me reí, reclinándome en la cama, dura como una piedra. Le conté que había pasado 3 horas escuchando a la gente debatir si el nuevo edificio de la empresa debería tener un helipuerto. Nadie tenía helicóptero, pero al parecer un helipuerto daba la impresión de un liderazgo visionario. Hice comillas en el aire, ridículo delante de la cámara, pero su risa lo compensó. Y así continuamos, a nuestro propio ritmo. Me quejé del circo corporativo. Ella habló de las absurdeces de sus clientes. Habló de una novia obsesionada con tomar fotos en medio de una tormenta, como si fueran superhéroes controlando el clima. Riley dijo que era fotógrafa, no empleada de Marvel Studios. Me reí, pero noté que el cansancio ya se le notaba en el rostro. A veces parece que la gente olvida que la fotografía se trata de capturar la realidad, no fantasías locas, murmuró, masajeándose las sienes. Dije que tal vez podría volver el miércoles. Tenían sus reuniones, pero les encantaba aún más el golf. Y como tenían un torneo ese fin de semana, probablemente no se molestarían conmigo. En el fondo, ya me veía abriendo la puerta de casa, tirando la maleta al suelo y pasando 2 días fingiendo que el resto del mundo no existía. La sonrisa de Riley brilló un instante, pero noté que fue demasiado rápida, casi ensayada. 8 años de matrimonio te enseñan a descifrar los silencios, las miradas desviadas e incluso las pausas que duran un segundo más de lo debido. El miércoles suena perfecto, respondió, pero había algo en su voz, algo ensayado, como si hubiera repetido esa frase frente a un espejo. Espera, dijo, levantándose de la silla. Voy a traerte un vaso de agua. De tanto hablar de tormentas me ha dado sed. Se rió, pero sonó aguda, artificial, como un cristal que refleja el sol. Bonita, pero demasiado aguda para ser natural. Fue entonces cuando el universo decidió aplastarme. La cámara del portátil se movió al salir ella del encuadre, y de repente tuve una vista clara de nuestro dormitorio. El mismo lugar donde compartimos incontables mañanas de domingo, yo con la sección de deportes, ella con la de cultura, discutiendo por tonterías como si la piña combinaba con la pizza. Todo estaba en orden. Sus libros de fotografía estaban apilados en la mesita de noche. La manta que compramos en una pequeña tienda de Vermont cubría el sillón. Las luces de colores que insistía en colgar en la ventana, diciendo que hacían que todo fuera más mágico. Era nuestro hogar, nuestro espacio. Pero en medio de todo, estaba el intruso, un Rolex rojo de hombre, justo en mi lado de la cama. Mi lado. El lugar donde dormí durante 8 años.
El reloj parecía brillar como un neón que gritaba la palabra traición. La esfera reflejaba la luz de la habitación como una señal de advertencia cara y arrogante. No era nada discreto. Era el tipo de accesorio que decía, mírame, soy importante. Definitivamente no era suyo. Riley siempre llevaba el mismo reloj de plata que había heredado de su abuela, delicado y sentimental. Y desde luego tampoco era mío. Yo jamás llevaría algo tan llamativo. Mi colección consistía en un Citizen negro, sencillo y fiable. Pero ahí estaba ese maldito Rolex, apoyado en mi almohada como si fuera el dueño de la casa. El tiempo, de repente, jugó la crueldad de extenderse, cada segundo arrastrándose como si fuera de cera derretida. Podía oír a Riley en la cocina, el sonido metálico de las puertas de los armarios, el grifo abierto, sonidos que, durante años, habían formado parte de la rutina más banal de nuestras vidas. Sonidos que antes significaban consuelo ahora parecían mentiras cuidadosamente ensayadas. Mi rostro no revelaba nada. Años de reuniones con clientes me habían enseñado a mantener la compostura, incluso cuando todo me quemaba por dentro. La cámara estaba girada, ella no podía verme, pero el hábito era automático. Respiré hondo. Cara de póker. Era lo único que me quedaba. Regresó con el vaso de agua y se sentó frente a la pantalla. La misma sonrisa cansada, la misma voz suave. Perdón. ¿De qué hablabas con el torneo de golf? La miré como si fuera la primera vez, intentando ver más allá de su fachada. Busqué cualquier grieta, nerviosismo, culpa, ansiedad. Nada. Riley siempre supo compartimentar las emociones. Eso la convirtió en una fotógrafa excepcional. Sabía separar lo técnico de lo emocional, ocultando sus sentimientos tras el objetivo. Ah, sí, respondí. Incluso me sorprendió lo natural que sonaba mi voz. Parece que este torneo es más importante que el contrato en sí. Dejé que el silencio se prolongara, pesado, casi decidido, y luego añadí. Probablemente volveré el jueves. Probablemente. La palabra flotaba entre nosotros, densa como el humo. No dije si sería este jueves, el siguiente o cualquier otro. Lo dejé abierto, como un juego. El jueves suena genial, dijo, y solo porque estaba prestando atención pude oír el pequeño suspiro de alivio que se le escapó. Te prepararé esa pasta que te gusta. Charlamos unos minutos más. Fueron cosas triviales. Ella habló de nuevos proyectos fotográficos. Yo me quejé de clientes obsesionados con los helipuertos. Todo parecía normal. Pero nada lo era. Era una conversación normal. El tipo de diálogo que, durante 8 años, llenó nuestras cenas y nuestras tranquilas mañanas de sábado. Pero esa noche, cada palabra parecía atravesar un cristal grueso e irrompible, aislándome de ella. Al colgar, me quedé quieto, contando mentalmente 30 segundos, solo para darle tiempo al peso de ese descubrimiento a sentarse en mis huesos como el frío cemento. Así que me moví. Cogí el teléfono. Primero, la aerolínea. Necesito cambiar mi vuelo. Mañana por la mañana, lo antes posible. La asistente fue rápida y amable, como quien trata con ejecutivos desesperados a diario. Me organizó un vuelo a las 6 de la mañana, que me llevaría a casa antes del mediodía. Segunda llamada, Margaret. Hola, soy Marcus. Pensé en sorprender a Riley mañana. Quizás llevarla a almorzar. Tomé un vuelo temprano y pensé que sería divertido aparecer de sorpresa. ¿Les gustaría a ti y a Franklin acompañarnos? Al otro lado de la línea, su entusiasmo fue inmediato. Marcus, qué idea tan maravillosa. Ha estado trabajando muchísimo. Le encantará. ¿Qué te parece si nos vemos primero en casa? Perfecto, respondí, sintiendo que la mentira se me escapaba con demasiada facilidad. Sí, íbamos a sorprender a Riley. Pero no de la forma dulce que Margaret imaginaba. Empaqué mis cosas con la serenidad metódica de un soldado en misión. Doblé cada pieza con una precisión casi obsesiva. No era disciplina, era supervivencia. Mantener las manos ocupadas era la única manera de evitar que mi mente se desmoronara. Inhalar por la nariz, exhalar por la boca. Repetir hasta que dejara de temblar. Hasta que recuperé la razón. Hasta que solo quedara el plan. El vuelo de la mañana fue todo lo que uno esperaría de un vuelo matutino. Apretado, sofocante e ineludible. Iba apretado en el asiento del medio. A un lado un hombre que claramente creía que el desodorante era opcional. Al otro una mujer que convirtió su llamada en un espectáculo privado. Pero nada captura mejor la sensación de ver cómo tu vida se derrumba que estar atrapado en un tubo metálico a miles de metros de altura, sin salida. Miré por la pequeña ventana mientras Dallas se encogía bajo mis pies, transformándose en bloques geométricos. Mi mente corría, creando más de una docena de posibles escenarios sobre lo que encontraría en casa. Ninguno,
Por supuesto, se acercaba a la realidad. Aterricé con el cuerpo aplastado, como si hubiera pasado por una hormigonera. Recogí el coche de alquiler y, para colmo, era un Camaro rojo chillón, como si necesitara más símbolos deslumbrantes de un circo en plena decadencia. Conduje directo a casa de Margaret y Franklin. Vivían en uno de esos barrios perfeccionistas, donde el césped parecía cortado con regla y nivel, e incluso los buzones tenían el aire de artículos de lujo. Margaret abrió la puerta con la energía de una abuela orgullosa. Cualquier otro día habría sido reconfortante, pero saber lo que estaba por venir solo multiplicó mi incomodidad. Llevaba un suéter azul marino con botones de perla, su favorito para ocasiones especiales, y tenía ese brillo en los ojos que solo aparecía cuando pensaba que estaba a punto de hacer feliz a alguien. «Marcus», exclamó, abrazándome con cariño. De esos que solo una suegra que de verdad se preocupa por ti puede dar. La sensación debería haberme reconfortado, pero solo hizo que todo fuera 10 veces más doloroso. «Franklin ya está recibiendo su abrigo», dijo emocionada. Y pensé, en 2 horas todo ese entusiasmo se destruiría. Estamos muy emocionados con esta sorpresa. Riley se ha estado matando trabajando en la nueva exposición, apenas teniendo tiempo para comer bien. «Esto es lo que necesita», dijo Margaret radiante. «Sí», pensé al ver a Franklin salir del pasillo, ajustándose el cinturón con la delicadeza de quien lleva 43 años de matrimonio y aún se preocupa por lucir presentable. Un almuerzo sorpresa era justo lo que necesitaba. Justo después de descubrir que su vida secreta estaba a punto de estallar. «Eres un buen esposo, hijo», dijo Franklin, estrechándome la mano con la firmeza típica de los hombres que creen poder medir el carácter con la presión de la palma. No todos los hombres incluirían a sus suegros en algo así. Ojalá lo supiera. El viaje a casa se sintió como un túnel del tiempo distorsionado, todo familiar, pero de repente tan extraño. Las mismas calles arboladas, los buzones enormes, el vecino de siempre cortando el césped en pantalones cortos a las 11 de la mañana. Nada había cambiado, pero todo parecía un decorado de una obra en la que nunca había pedido participar. Margaret parloteaba sin parar desde el asiento delantero, orgullosa de los proyectos fotográficos de su hija y de la exposición que por fin estaba a punto de celebrarse. Franklin, atrás, gruñía de vez en cuando, asintiendo, probablemente preguntándose por qué agarraba el volante como si fuera mi última defensa. «El otro día se quedó hasta tarde editando fotos», dijo Margaret con inocencia. «A veces la llamo a las 10 de la noche y todavía está trabajando. Me preocupa que se esté exigiendo demasiado. Tanto tiempo sola mientras viajas». Sí, ya tenía una idea bastante clara de cómo Riley pasaba este tiempo a solas. Entramos en la entrada. Me tomó unos segundos saborear la cruel ironía de la situación. Yo, a punto de usar mi propia llave para abrir la puerta de mi casa, listo para encontrar a mi esposa con un hombre que creía que un Rolex rojo era sinónimo de sofisticación. El sueño americano en su forma más cínica, cerca blanca, jardín inmaculado y un toque de adulterio. La cerradura giró con ese clic familiar que siempre ha significado nuestro hogar durante los últimos 3 años, desde que compramos la casa después de meses de discutir sobre colores de pintura y si realmente necesitábamos un rincón para desayunar. Bueno, el rincón resultó ser el menor de nuestros problemas. En cuanto entré, sentí el ambiente. Demasiado limpio, demasiado perfecto. No era solo organización, era puesta en escena. Todo estaba colocado con sumo cuidado, como si alguien hubiera preparado la escena por si acaso necesitaba justificar cada detalle. En el aparador estaban los objetos de siempre. El bolso de cuero de Riley, que había ahorrado durante meses para comprarlo. Sus llaves colgadas del gancho que había instalado precisamente porque siempre las perdía. Y luego, un gemelo solitario. Esmalte de uñas rojo oscuro, elegante, caro. Dejadas allí como esperando su gran momento. Definitivamente no era mío. Nunca he tenido gemelos ni paciencia para los hombres que piensan que los accesorios reemplazan la personalidad. Margaret también se dio cuenta. «Qué bonito», dijo, extendiendo la mano. «¿Es nuevo? ¿Lo compraste para un evento de trabajo?» «Algo así», respondí, apartando suavemente su mano antes de que pudiera tocar la evidencia del crimen. Aún no estaba listo para responder a las preguntas que me aguardaban. Franklin miró fijamente el gemelo como alguien que hubiera aprendido durante toda una vida a leer señales ocultas. Pude ver cómo giraban los engranajes tras esos ojos callosos cuando lo oímos. Agua. Subiendo corriendo las escaleras. La ducha, a las 11:30 de la mañana de un martes. Normal, si fuera cualquier otro día. Pero Riley odiaba las duchas matutinas. Siempre decía que el pelo húmedo era el enemigo de la buena fotografía. Entonces llegó la risa. La suya. Brillante, libre,
Exactamente la misma que me daba cuando la sorprendía con un café en la cama o con notas tontas escondidas en su bolso. Solo que ahora, esa risa bajaba las escaleras como una bofetada. Y el universo, generoso como siempre, decidió servirme el paquete completo. Una voz masculina respondió. Baja, segura, íntima. No era la voz de un extraño, sino la de alguien que se sentía cómodo en mi ducha, en mi habitación, en mi vida. Mi pecho se convirtió en un horno hueco, lleno de plomo ardiente. Margaret se tapó la boca con la mano. Franklin se quedó paralizado, rígido como una piedra. Levanté la palma de la mano, una advertencia silenciosa de que nadie debía decir ni una palabra. Esto tenía que suceder a mi manera. Margaret asintió, sorprendida. Franklin apretó la mandíbula, pero obedeció. Bien. Lo último que quería era un circo improvisado. Subimos las escaleras como ladrones en un museo a altas horas de la noche. Cada escalón era un campo minado. La casa se sentía ahora como un enemigo. Cada sonido familiar llevaba la marca de la traición. La ducha seguía abierta. Las voces se habían convertido en murmullos íntimos, el lenguaje privado de quienes creen estar completamente a salvo. Abrí la puerta del dormitorio lentamente, como quien desactiva una bomba. Y me encontré con la explosión que temía, la cama hecha pedazos, las sábanas retorcidas, las almohadas tiradas. El tipo de desorden que no se puede explicar con prisas. En mi mesita de noche, 2 vasos todavía sucios, fantasmas de algunas tostadas hechas mientras estaba en Dallas escuchando conferencias sobre estrategias para helipuertos. Fue entonces cuando apareció. Alto, con hombros marcados y abdominales de revista. Ese tipo de cuerpo que delata más vanidad que salud mental. Estaba envuelto en una toalla. Mi toalla. Y su sonrisa petulante me dio ganas de golpearle la cara con el puño. Pero no duró mucho. En cuanto nos vio allí, su expresión cambió de la de un rey del mundo a la de un idiota aterrorizado. Sus ojos se dirigieron a mi mesita de noche, al Rolex rojo que reposaba allí como un trofeo maldito. Era casi cómico verlo suplicar con la mirada que desapareciera. Y entonces apareció Riley. Del baño. Con mi bata gris. La única que había tenido desde la universidad. Al verme, la sorpresa en su rostro fue como la de alguien que entra en su propia fiesta sorpresa, solo que en lugar de pastel y globos, me esperaban abogados y consecuencias. Margaret emitió un leve jadeo, como si le hubieran succionado el aire de la habitación con una pajita. Franklin no dijo nada, pero su mera presencia bajó la temperatura 20 grados. El silencio se extendió entre nosotros, frágil, a punto de estallar, mientras la ducha de arriba seguía saliendo agua como si nada hubiera cambiado. Julián, porque, claro, solo podía llamarse Julián, probablemente con vocales extra y un acento importado para sonar sofisticado. Abrió la boca primero. Error de novato. Mira, no es lo que parece. La clásica introducción de todo culpable que acaba de ser descubierto haciendo exactamente lo que parece estar haciendo. Marcus, ¿verdad? Riley me dijo que se separaron. Casi me río. La audacia de inventar una nueva versión de la realidad, en una toalla, en mi habitación, después de usar la cama, fue tan absurda que casi merecía respeto. Casi. Riley intervino y me ajustó la bata como si fuera una armadura obsoleta durante 5 meses. Marcus, puedo explicarlo. La miré. Luego a Julián. Luego al Rolex rojo que brillaba en mi mesita de noche, la confesión más cara que jamás había visto. Lo acabas de explicar, murmuré, señalando el reloj con la calma de quien le enseña algo obvio a un niño. El Rolex reflejaba la luz de la tarde como un foco de culpa. Los objetos no mienten. No lloran, no ponen excusas. Simplemente permanecen ahí, revelando la verdad de la forma más cruel posible. El silencio que siguió fue como si el universo entero contuviera la respiración, esperando la implosión. Es ese momento cinematográfico donde el tiempo se congela un segundo antes de que ocurra el desastre. Julián se dio cuenta de que ya no había espacio para charlas triviales. ¿Pero eso lo detuvo? Claro que no. Mira, Marcus, dijo, ajustándose la toalla como si estuviera en una negociación razonable. No semidesnudo en la habitación de otro hombre. Riley me dijo que las cosas entre ustedes dos llevaban meses mal. Creí que estaban separados. Tenía agallas. No tenía ninguna. El tipo logró convertir un acto flagrante en un intento de malentendido diplomático. Riley entró de nuevo, reforzando el delirante dúo. Marcus, no es lo que crees. No fue planeado. No es nada serio. ¿De qué se trataba? Pregunté con voz tranquila, casi didáctica, como si estuviéramos hablando de qué restaurante elegir para el fin de semana, no de la ruina de nuestro matrimonio. Simplemente conveniente. Simplemente disponible. Solo un pasatiempo mientras estaba en Dallas aprendiendo sobre helipuertos corporativos.
Margaret se quedó con la mano sobre la boca, inmóvil, como quien se ha equivocado de cine, esperando una comedia romántica pero encontrándose con un thriller psicológico. Franklin no movió un músculo, pero la decepción parecía irradiar de él en oleadas frías. Era un hombre que, tras 43 años de matrimonio, seguía abriéndole el coche a su esposa y jamás olvidaba una fecha especial. Ver a su hija derrumbar su propio matrimonio debió sentirse como una herejía contra todo lo que creía sobre el amor y el compromiso. ¿Cuánto tiempo?, pregunté, cortando de raíz cualquier excusa que Riley pudiera inventar. Esa era la única pregunta que importaba. No fue un momento de debilidad. Los relojes caros olvidados en las mesitas de noche no surgen de encuentros aislados. Esto era rutina, una vida paralela a nuestro matrimonio, una especie de universo alternativo alimentado en silencio. Sus ojos se dirigieron hacia un lado, buscando una salida que no existía. Unos meses, confesó casi en un susurro. Meses. Plural. Ni una sola noche. Ni un solo desliz. Hice varios viajes a Dallas mientras ella construía otra relación aquí, con cenas románticas, regalos caros, y al parecer, sin ningún arrepentimiento. Todo mientras aún llevaba el anillo de bodas que heredó de mi abuela. Riley, susurró Margaret, como si rezara dentro de una iglesia en llamas. Y ahí yacía el verdadero peso de la traición. No era un motel barato ni el asiento trasero de un coche. Estaba dentro de nuestra casa. En nuestra cama. En el espacio que pagué con semanas de trabajo de 60 horas, el espacio que decoramos juntos, el espacio que se suponía que sería nuestro refugio. Ella lo había traído a nuestro santuario y lo encontró aceptable. Franklin rompió el silencio. Su voz tenía el peso de un hombre que acababa de ver a su hija convertirse en alguien a quien no reconocía. Riley. Solo el nombre. Pero dicho de una manera que transmitía 43 años de sabiduría, experiencia y decepción matrimonial. Dolió más que cualquier sermón. Me volví hacia Julián, que todavía estaba allí, como si creyera que una conversación civilizada pudiera transformar el caos en un acuerdo de caballeros. Julian, dijo con voz tranquila, firme y educada. El tono que usarías con un vendedor insistente. Puedes vestirte. La puerta está ahí mismo. Señalé las escaleras con indiferencia, como quien indica el camino al Starbucks más cercano. Abrió la boca, listo para soltar un discurso sobre ser adultos racionales. Pero mi expresión dejó claro que no había negociación. Recogió su ropa de la habitación y desapareció en el baño, murmurando algo sobre ser razonable. Razonable. Claro. Porque no hay nada más razonable que tener sexo con la esposa de otro hombre en su cama y fingir sorpresa cuando no responde con gratitud. Mientras se vestía, y quizá reflexionaba sobre el lío en el que se había metido, fui al armario de roble que habíamos comprado en una tienda de antigüedades en Vermont durante nuestro viaje de segundo aniversario. De allí saqué una maleta con ruedas, de esas que llevas un fin de semana cuando piensas volver. La puse sobre la cama. Riley me observaba, con la expresión cambiando a cada segundo, como si estuviera haciendo una audición para una telenovela mala. Marcus, ¿qué estás haciendo?, preguntó con voz temblorosa. Tienes 30 minutos, respondí, aún con esa calma que era más aterradora que cualquier grito. Empaca sus cosas. Todo lo que le pertenece, lo que dejó aquí, cualquier recuerdo. Mételo en esta maleta y no vuelvas a dejar nada en esta casa. Marcus, por favor. Empezó, y entonces llegó la parte predecible, como un reloj roto que repite el mismo movimiento una y otra vez. Podemos hablar, buscar terapia, no es lo que parece. ¿Pero qué? Interrumpí, aún tranquila. ¿Pero te sentías sola? ¿Pero viajo por trabajo? Pero meses de reuniones secretas en nuestra habitación fueron en realidad un grito de auxilio que debería haber adivinado desde Dallas. Las lágrimas no pudieron contenerse. Así que intentó contener la ira. «Nunca estás aquí», exclamó, subiendo la voz a un tono de dramatismo descontrolado. «Siempre viajando, siempre trabajando, siempre en otro lugar. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Estar sola para siempre?» «No lo sé, Riley», respondí, sentándome en el borde de la cama que ya no era nuestra. «Quizás deberías hablar con tu marido antes de acostarte con otro hombre en su cama. Es solo una idea. Llámame anticuada». Julián salió del baño completamente vestido, con una expresión de arrepentimiento tardío en el rostro. Murmuró algo sobre llamar más tarde y casi corrió escaleras abajo. La puerta se cerró de golpe tras él con la autoridad de un juez que desestima un caso. «Y quedan 4». Riley recitó las mejores excusas para hacer trampa. «No fue nada serio. No significó nada. Nunca dejé de amarte. Podemos arreglar esto y por supuesto, mi favorito, está siendo irracional».
Porque esperar que tu esposa no convirtiera el dormitorio conyugal en una escena de engaños era aparentemente pedir demasiado en un matrimonio moderno. Lo escuché todo en silencio. No porque tuviera dudas, sino porque ya lo había decidido. Simplemente esperé a que terminara la presentación. Cuando por fin se me acabaron las palabras, me levanté y me acerqué a la ventana. El patio trasero estaba allí, intacto, testigo de barbacoas, cumpleaños y días comunes que ahora parecían pertenecer a otra pareja. Hablaremos cuando la casa vuelva a estar en silencio. Cuando ya no haya rastro de él. Cuando hayas tenido tiempo de pensar en lo que realmente quieres decir, no en lo que crees que quiero oír. Pero hoy no. Margaret, que hasta entonces había sido solo un pilar de conmoción silenciosa, intervino. Hoy no, Riley, dijo con firmeza, poniendo la mano sobre el hombro de su hija como si pudiera contenerla. Ven a casa con nosotras. Deja que el tiempo haga su trabajo. Me volví hacia ellos, mis suegros, quizá mis suegros, quién sabe, y sentí el peso de la necesidad de decirles gracias en el peor día de nuestras vidas. Gracias por venir. Lamento que hayas tenido que presenciar esto. Franklin se acercó, me estrechó la mano con tanta firmeza como antes y dijo: Hijo, esto no es tu culpa. No tienes nada de qué disculparte. Margaret me abrazó fuerte, sus hombros temblaban. Te amamos, Marcus. Pase lo que pase. Y se llevaron a Riley. Me quedé sola en la habitación, rodeada por los restos de 8 años de vida y un reloj rojo que acababa de destruir lo que quedaba de nuestro matrimonio. Cuando la puerta se cerró tras ellos, bajé a la cocina. Estaba en mi propia casa, pero me sentía como una extraña. El silencio era ensordecedor. No el dulce silencio de un domingo tranquilo, sino el pesado silencio que queda después de que explota una bomba, y te quedas ahí parado, esperando a ver qué sigue en pie. Así que hice lo que cualquier estadounidense con sangre caliente haría cuando el mundo se derrumba. Hice una lista. Porque nada dice recuperar el control de tu vida catastróficamente arruinada más que una lista de puntos. Steve Jobs estaría orgulloso. Punto 1. Cerraduras nuevas. Mi casa se había convertido en una especie de estación de autobuses para quienes pensaban que mis votos matrimoniales eran solo sugerencias flexibles. Tomé mi teléfono y empecé a buscar llaveros. No iba a dejar la seguridad de mi hogar en manos de un tipo que aprendió el oficio con vídeos de YouTube. Y así fue como lo encontré la leyenda Banga. 5 estrellas en cada reseña, con clientes que escriben como si fueran cartas de amor a su profesionalismo. Rápido, justo, discreto. Justo lo que necesitaba. Un tipo que no preguntara por qué alguien decide cambiar todas las cerraduras de su casa un martes por la tarde, como si estuviera huyendo de la mafia. Llamé. Su voz era tranquila y firme. Supe de inmediato que era el hombre indicado para el trabajo. Todas las puertas exteriores, cerraduras nuevas. ¿Cuánto tiempo? 20 minutos, respondió sin dudarlo. Efectivo o tarjeta. Dinero. Porque ciertas situaciones requieren transacciones sin rastros digitales. Soltó una breve risa cómplice. Hermano, llevo 15 años haciendo esto. He visto todo tipo de emergencias los martes. Tus asuntos son tuyos. Dios bendiga a los profesionales que entienden el valor del silencio. Punto 2. Seguridad financiera. El amor puede ser ciego, pero un abogado de divorcios ve con claridad. No iba a permitir que mi colapso personal se convirtiera en una masacre bancaria. Fui directo a First National, a la oficina de la señora Okafor, la gerente que llevaba 3 años manejando mis cuentas. Una mujer tradicional, de esas que tratan el dinero ajeno como algo sagrado, no como fichas de póker. Al verme entrar, simplemente me preguntó: ¿qué necesitas? Lo resumí en pocas palabras: matrimonio en crisis, acuerdo prenupcial en juego, necesidad de proteger lo mío. Y ella se convirtió en un muro. En una hora, congeló nuestras cuentas conjuntas, abrió otras nuevas solo mi nombre y revisó todos los compromisos financieros de los últimos 8 años. Tu 401k está a salvo, dijo, revolviendo papeles sobre la mesa como un maestro de ajedrez. La casa está solo a tu nombre. Las cuentas compartidas están suspendidas hasta que los abogados lo resuelvan. Tus cuentas individuales nunca han sido tocadas. Se reclinó en su silla, estudiándome con la mirada de alguien que ha visto cientos de vidas desmoronarse y ha aprendido a no temblar. Usted se preparó mejor para un divorcio de lo que la mayoría de la gente se prepara para el matrimonio. ¿Deprimente? Sí. ¿Consolador? Más de lo que me gustaría admitir. Llegué a casa, fui directo al archivador y saqué nuestro acuerdo prenupcial. Sí, teníamos uno. Sí, Riley lo firmó sin rechistar, convencido de que el amor lo podía todo, incluso la naturaleza humana. Y allí estaba, limpio, directo, con una cláusula de moralidad que mi abogado había insistido en incluir.
a pesar de mis ingenuas protestas de que Riley nunca me engañaría. Últimas palabras famosas, justo ahí. Leer la cláusula de moralidad fue como hojear un guión escrito precisamente para este desastre. El futuro Marcus aparentemente había previsto que el presente Marcus necesitaría una vía de escape de su propio matrimonio, y se la proporcionó con esmero. La ironía era tan densa que se podía cortar con un cuchillo de mantequilla. Pero entonces llegó lo más difícil: lidiar con el desastre emocional esparcido por la casa como metralla de una explosión inesperada. Empecé con los regalos, porque eran la parte más complicada del desastre. 8 años de cumpleaños, aniversarios, recuerdos al azar. Cada objeto parecía guardar recuerdos tan significativos en su momento, y ahora, se convertían en evidencia de mi propia incapacidad para percibir lo que estaba sucediendo. La máquina de expreso que me regaló para nuestro 5º aniversario, esa elegante máquina italiana que convertía cualquier mañana en una experiencia religiosa, fue directamente a la pila de ahorros. Porque, independientemente de lo que Riley le hubiera hecho a nuestro matrimonio, no había arruinado el café. Y un hombre tiene que poner un límite en algún punto. Los libros de ciencia ficción que me eligió, de autores de los que nunca había oído hablar, pero que al final me encantaron, también los guardé. La literatura no era cómplice del adulterio. Pero el reloj que me regaló la Navidad pasada, símbolo de todo el tiempo que pensé que siempre tendríamos juntas, fue a parar a la casilla de no. Junto a él, la foto enmarcada de nuestras últimas vacaciones y la taza que decía el mejor marido del mundo. Porque, al parecer, al mejor marido del mundo le ponen los cuernos mientras aprende sobre compresas y contratos corporativos. Quizás la taza llevaba tiempo siendo sarcástica. Allí estaba yo, sentada en el suelo de la sala, rodeada por la excavación arqueológica de nuestra relación, intentando decidir qué recuerdos merecían sobrevivir y cuáles debían ser enterrados. Era como curar un museo de mi propia vida, solo que en lugar de preservar la historia, tenía que elegir qué partes aún podía soportar llevar consigo. Fue entonces cuando le escribí a Priya: necesito 2 semanas libres. Emergencia personal. Su respuesta llegó en menos de 30 segundos. Ya he avisado al equipo. Estás de baja indefinidamente. Respira, Marcus. Priya no era solo una compañera. Era alguien que sabía leer entre líneas y activar de inmediato el equivalente corporativo de un servicio de rescate. Sin preguntas ni exigencias de detalles. Solo acción rápida y apoyo disfrazado de eficiencia profesional. Esa noche, tomé una decisión que podría haber parecido una locura, pero que en ese momento tenía todo el sentido: dormir en el sofá. No porque la cama fuera incómoda ni porque no pudiera permitirme sábanas nuevas, sino para que el cuero fresco me recordara constantemente que todo había cambiado. Esta era una casa diferente ahora, con otras reglas. El sofá me servía de recordatorio físico: la vida había cambiado de rumbo. Lo suficientemente incómodo como para mantenerme alerta, pero no tanto como para paralizarme. Antes de acostarme por fin, cambié todos los puntos de acceso digitales que compartíamos. Nueva contraseña para la cerradura de la puerta, nueva contraseña del Wi-Fi, nuevas credenciales para todos los servicios de streaming. Incluso eliminé la huella dactilar de Relay del sistema de cerradura inteligente, un gesto a la vez maduro y absurdamente pasivo-agresivo. Pero fue satisfactorio ver cómo su identidad digital desaparecía del espacio que una vez compartimos con un simple toque del teléfono. Los problemas modernos requieren soluciones modernas, aunque parezcan un poco ridículas. Las fotos fueron lo más difícil. Había imágenes por todas partes, en la chimenea, en el refrigerador, esparcidas por la casa como pequeñas minas terrestres felices, esperando recordarme tiempos mejores. No me atrevía a tirarlas, pero tampoco soportaba mirarlas. Así que las puse boca abajo, una por una, como guardando cada recuerdo para un largo sueño. Más tarde, decidiría cuáles sobrevivirían y cuáles serían enterrados. Más tarde, cuando pudiera mirar las fotos de nuestra boda sin sentir que estaba estudiando pruebas de mi propia y espectacular ingenuidad. Por ahora, boca abajo era suficiente. Ojos que no veía, corazón que no sentía, dándome espacio para descubrir quién sería ahora que ya no era la mitad de una pareja. Me quedé dormido en el sofá, sintiendo como si hubiera pasado el día desmantelando mi vida pieza por pieza, sentando las bases para lo que viniera después. Mañana traería abogados, papeleo y todos los tediosos detalles de desentrañar 8 años de información compartida. Pero esta noche, solo era un hombre durmiendo en su propio sofá, en su propia casa. Por fin, a solas con la verdad. Me desperté sintiéndome como si me hubiera atropellado un camión conducido por alguien con un curso por correspondencia sobre destrucción emocional. Pero era mi camión, mi destrucción ahora. La luz de la mañana entraba a raudales por las ventanas que me pertenecían por completo,
iluminando los muebles donde tomaría todas mis decisiones futuras. Por primera vez en meses, sentí algo que podría haber sido alivio, si no estuviera mezclado con tanta ira justificada. Primero el café. Incluso durante el apocalipsis matrimonial, la cafeína sigue siendo la constante más fiable de la humanidad. Estaba en la cocina, bebiendo mi taza favorita, viendo a mi vecino pasear a su perro frente a la casa. La normalidad pura parecía un pequeño milagro. El mundo no se había acabado. La gente seguía paseando a sus perros. La vida seguía, incluso cuando tu esposa convierte tu habitación en un motel barato. Exactamente a las 9 de la mañana, llamé a Mónica Reyes. Mónica era de esas abogadas de divorcio que ponían nerviosos a otros abogados con solo escuchar su nombre en cócteles corporativos. Una de esas recomendaciones que archivas, esperando no necesitarla nunca, pero que ahora necesitaba desesperadamente. Su oficina estaba en uno de esos edificios que gritan, cobramos por hora y valemos cada centavo. Todo cristal, acero y una profesionalidad agresiva que te hace enderezar la postura al instante. Mónica era justo lo que se esperaba de alguien que se había dedicado a desmantelar matrimonios fallidos. Traje impecable, mirada penetrante, un apretón de manos que transmitía. He visto cosas peores y te lo explicaré. Había oído todas las historias de Soba, todas las excusas, todas las justificaciones desesperadas de cónyuges infieles. Marcus, dijo, acomodándose tras un escritorio que parecía un portaaviones, cuéntamelo todo. Y así lo hice. Cada detalle, desde el reloj congelado del hotel hasta la infidelidad neón del Rolex rojo en mi mesita de noche. La creativa interpretación de Julian de la palabra separado. La vida secreta de Riley, que duró meses. La actuación digna de un Oscar de su hija, negándolo todo delante de sus suegros. Mónica escuchaba con la atención absorta de un cirujano que planea una operación complicada. Cuando terminé, sacó una carpeta sospechosamente gruesa para alguien que acababa de escuchar toda la historia. Antes de continuar, dijo, hablemos de tu acuerdo prenupcial. Ah, sí, el acuerdo prenupcial. El documento que insistí en conservar, a pesar de las objeciones de Riley y de que todos los demás opinaban que no era romántico, un símbolo de desconfianza y planificación estratégica en plena luna de miel. Bueno, el Marcus del pasado se parecía mucho a... Brillante ahora Mónica extendió los papeles sobre la mesa como si estuviera repartiendo cartas en el juego de póker más caro del mundo. La verdad es que está bastante bien, dijo, tocando una sección específica con su uña roja, perfectamente cuidada. La cláusula de moralidad definía claramente la división de bienes. Y aquí está lo mejor. La infidelidad anula cualquier derecho a pensión alimenticia. Así que el hecho de que Riley regentara una posada improvisada para vendedores ambulantes en nuestro dormitorio principal me favoreció legalmente. Exactamente. Mónica sonrió. Una de esas sonrisas que probablemente estresaban al abogado contrario. Tu acuerdo prenupcial tiene valor, Marcus. Mucho valor. Pasamos las siguientes 2 horas planeando lo que sucedería a continuación. Yo me quedaría con la casa, porque la había pagado yo, y ella la estaba usando para recibir visitas no autorizadas. Yo me quedaría con mis cuentas de jubilación, los activos de mi negocio, básicamente, todo lo que representaba 15 años de mi carrera, mientras ella, al parecer, forjaba una relación con el señor Rolex rojo. Riley se quedaría con el coche, el equipo fotográfico, sus pertenencias personales y su recién descubierta afición por los relojes caros que no me pertenecían. Incluso le ofrecí una modesta compensación económica. No pretendía destruirle la vida, solo quería que se fuera con algo de dignidad intacta. Estás siendo generoso, observó Mónica, repasando los términos que habíamos delineado. Estoy siendo inteligente, corregí. Lo que soy después de esto importa más que lo que pueda soportar de ella. Quiero mirarme al espejo sin preguntarme si me he convertido en alguien a quien no reconozco. Mónica asintió con aprobación, hablando como si fuera un hombre que saldría fortalecido de esta experiencia. Muchos clientes están tan concentrados en la venganza que olvidan que aún tienen que lidiar con ellos mismos después. Mientras el asistente legal de Mónica, Jai, que parecía tener unos 12 años pero manejaba documentos legales como un veterano, revisaba extractos bancarios y registros financieros, hice otra llamada que había estado posponiendo. El doctor Saranor. Su oficina estaba en una de esas casas victorianas renovadas que parecían más una sala de estar que un espacio de terapia. Ya había ido a terapia antes. No a terapia normal, sino a la anticuada idea de intentar entender por qué trabajo 60 semanas al año y sigo sintiendo que me estoy quedando atrás. Marcus, dijo cuando llamé, hace tiempo que no estoy. ¿Cómo estás? Bueno, doctor, respondí, acomodándome en la silla que antes era nuestra y ahora solo mía.
Llamo porque mi esposa lleva meses teniendo una aventura. Me enteré ayer, de la forma más cinematográfica y dramática posible, y estoy bastante seguro de que lo estoy llevando muy bien o muy mal. No sé cuál de las dos cosas. ¡Qué gran novedad! ¿Puedes venir esta tarde? Una hora después, estaba sentada en la consulta del doctor Saranor, que olía a lavanda y a buenas decisiones, contando la historia por tercera vez en 24 horas. Pero esta vez era diferente. Esta vez, en lugar de conmoción o estrategia legal, necesitaba hablar de sentimientos. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa con todo esto? Preguntó el doctor Saranor, inclinándose de esa manera que parecía querer mirarte directamente al alma. Honestamente, estoy molesta. Herida. Aliviada. Aterrorizada. Orgullosa de mí misma por no haber perdido completamente mi guión bajo, y bastante segura de que estaré bien. Y eso me sorprende profundamente. Hice una pausa, tratando de organizar el extraño cóctel emocional que había estado bebiendo desde ayer. Es normal sentir que alguien ha muerto y, al mismo tiempo, que te han liberado. Por supuesto, respondió sin dudarlo. El dolor y el alivio pueden coexistir. Estás de luto por el matrimonio que creías tener, a la vez que reconoces que te has liberado de una relación construida sobre la decepción. Tenía una forma de nombrar las cosas que las hacía sentir manejables, en lugar de abrumadoras. Hablamos de la ira y la rabia, de la diferencia entre procesar y entrar en una espiral, de cómo a veces el final de una cosa puede parecer el comienzo de algo completamente distinto. Lo importante, dijo el doctor Nor al final de la sesión, es que tomes decisiones con claridad, no solo por pura emoción. Cambiar las cerraduras, proteger tus finanzas, consultar a un abogado, son respuestas racionales a una situación irracional. No te estás volviendo loco. Respiré hondo. Tenía razón. Descubrir meses de infidelidad y reaccionar protegiéndose legal y financieramente, manteniendo la dignidad y tratando a todos los involucrados con la más mínima decencia humana. Si eso era perder la cabeza, al mundo le vendría bien más locura. Conduje a casa al atardecer, pasando por calles familiares que se veían diferentes esta mañana, pero que ahora me parecían normales. La furgoneta de Banga se había marchado, pero había dejado una bolsita en mi porche, 2 llaves nuevas y relucientes y una nota que decía: cerraduras nuevas para un nuevo capítulo, amigo. Úsalas bien. Sostuve esas llaves en el porche, mirando mi casa. Completa, legal e innegablemente mía. Intenté recordar la última vez que algo se había sentido tan sólido, tan perfecto, tan como la base de lo que vendría después. Dentro, todo se sentía igual, pero diferente, más seguro, más auténtico, como si la casa misma hubiera expirado tras contener la respiración durante meses. Preparé una cena sencilla, nada del otro mundo, solo pasta con salsa de bote, y me senté a la mesa de la cocina. Mientras comía, repasé mentalmente los logros del día: cerraduras nuevas, cuentas congeladas, representación legal, cita con el terapeuta, crisis emocional pospuesta hasta nuevo aviso. Nada mal para un día que empezó con el descubrimiento de que mi matrimonio era una mentira. Levanté mi vaso de agua y brindé en silencio por la casa vacía. Por el martes, dije en voz alta: hablar solo en casa no es una locura. Es un entrenamiento para sentirse cómodo en la propia compañía. Mañana empezaría a preguntarme qué vendría después. Pero hoy, simplemente me sentaría, comería mi cena sencilla y disfrutaría del profundo lujo de no tener que preguntarme quién más podría estar usando mi habitación mientras intentaba ganarme la vida honradamente. La paz y la tranquilidad nunca se sintieron tan bien. Me desperté en el sofá a la mañana siguiente sintiéndome como si me hubiera atropellado un camión conducido por alguien que había tomado un curso por correspondencia sobre destrucción emocional. Pero era la camioneta y mi destrucción. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas que ahora eran completamente mías, iluminando los muebles sobre los que tomaría todas mis decisiones futuras. Por primera vez en meses, sentí algo que podría haber sido alivio, si no hubiera estado envuelto en tanta ira justificada. El café primero. Porque incluso durante el apocalipsis matrimonial, la cafeína sigue siendo la constante más fiable de la humanidad. En la cocina, bebiendo de mi taza favorita, vi a mi vecino pasear a su perro frente a la casa. La normalidad pura parecía un pequeño milagro. El mundo no se había acabado. La gente seguía paseando a sus perros. La vida seguía, incluso cuando su esposa trataba su habitación como un motel barato. Exactamente a las 9 de la mañana, llamé a Mónica Reyes. Mónica era de esas abogadas de divorcio que ponía nerviosos a otros abogados en los cócteles. Solo la conocía por chismes corporativos, una de esas amigas de amigas que habían pasado por un infierno y habían salido victoriosas. Recomendaciones que uno archiva con la esperanza de no necesitarlas nunca. Resulta que los necesitaba.
La oficina de Mónica estaba en uno de esos edificios del centro que gritaban: cobramos por hora y valemos cada centavo, toda de cristal y acero, exudando una profesionalidad agresiva que te obligaba a revisar tu postura. Mónica era justo lo que se esperaba de alguien que se había labrado una carrera desmantelando matrimonios fallidos. Traje impecable, mirada penetrante y un apretón de manos que de inmediato transmitía que había escuchado todas las historias tristes, todas las excusas y todos los intentos desesperados de justificación que se les ocurrían a los cónyuges infieles. Marcus, dijo, acomodándose tras un escritorio que parecía un portaaviones. Cuéntamelo todo. Así que se lo conté. Toda la historia estaba resuelta, desde el reloj del hotel misteriosamente congelado hasta el Rolex rojo en mi mesita de noche, que iluminaba un neón de infidelidad. Le conté sobre la creativa interpretación de Julian de la palabra separado, la vida secreta de Riley que duró meses y la deliciosa ironía de que mis suegros fueran los únicos en presenciar la actuación digna de un Oscar de su hija, en negación y engaño. Mónica escuchó con la concentración de un cirujano que planea una operación particularmente complicada. Cuando terminé, sacó una carpeta que parecía sospechosamente gruesa para alguien que acababa de escuchar la historia por primera vez. Antes de continuar, dijo, hablemos de su acuerdo prenupcial. Ah, sí. El acuerdo prenupcial. El documento que insistí en firmar, a pesar de las protestas iniciales de Riley y de que todos opinaban que era poco romántico y una falta de fe en el matrimonio. Bueno, el Marcus de antes parecía brillante ahora. Mónica extendió los papeles sobre la mesa como si estuviera repartiendo cartas en el póker más caro del mundo. Esto es buenísimo, dijo, tocando una sección con una uña roja y perfectamente cuidada. La cláusula de moralidad definía claramente la división de bienes. Y lo mejor, la infidelidad anula cualquier derecho a pensión alimenticia. Así que el hecho de que convirtiera nuestro dormitorio principal en la posada de un viajante de comercio me favoreció legalmente. Exactamente. Mónica sonrió, el tipo de sonrisa que probablemente le provocó escalofríos al abogado contrario. Tu acuerdo prenupcial tiene valor, Marcus. Valor de verdad. Pasamos las siguientes 2 horas definiendo los próximos pasos. Yo me quedaría con la casa, ya que la había pagado y ella la había usado para recibir visitas no autorizadas. Mis cuentas de jubilación, los activos de mi negocio, básicamente, todo lo que representaba los 15 años que había dedicado a construir mi carrera seguirían siendo míos. Riley podría quedarse con su coche, su equipo fotográfico, sus pertenencias y su recién descubierta afición por los relojes caros que no eran míos. Incluso le ofrecería una modesta indemnización en efectivo porque, a pesar de todo, no pretendía destruirle la vida. Solo quería irme con algo de dignidad intacta. Estás siendo generoso, observó Mónica, repasando los términos que habíamos delineado. Estoy siendo inteligente, corregí. Lo que soy después de esto importa más que lo que pueda soportar de ella. Quiero mirarme al espejo sin preguntarme si me he convertido en alguien a quien no reconozco. Mónica asintió en silenciosa aprobación, como si dijera, este es el hombre que saldrá de esto más fuerte. Muchos de mis clientes se obsesionan tanto con la venganza que olvidan que todavía tendrán que vivir consigo mismos más tarde. Mientras el asistente legal de Mónica, un chico llamado Jai, que parecía de unos 12 años pero manejaba documentos legales como un veterano, revisaba extractos bancarios y registros financieros, hice otra conexión que había estado posponiendo. La oficina del Dr. Saranor. En una de esas casas victorianas renovadas que parecían más la sala de estar de alguien que un lugar donde pagas para hablar de sentimientos. Ya había ido a terapia, no a terapia de pareja. La terapia era simplemente la clásica idea de entender por qué trabajaba 60 semanas al año y aún así sentía que me estaba quedando atrás. El doctor Nor era el tipo de terapeuta que lograba ser completamente profesional y genuinamente humano al mismo tiempo. Marcus, dijo cuando llamé, hace tiempo que no estoy. ¿Cómo estás? Bueno, doctor, respondí, sentándome en la silla que solía ser nuestra silla y ahora era solo mi silla. Llamo porque mi esposa lleva meses teniendo una aventura. Me enteré ayer, de la forma más cinematográfica y dramática posible, y estoy bastante seguro de que lo estoy llevando muy bien o muy mal, y no sé cuál. ¡Qué gran novedad! ¿Puedes venir esta tarde? 1 hora después, estaba sentada en la consulta del doctor No, que olía a lavanda y a buenas decisiones, contando la historia por tercera vez en 24 horas. Pero esta vez era diferente. No se trataba de conmoción ni de estrategia legal, se trataba de sentimientos. ¿Cómo llevas todo esto?, preguntó el doctor No, inclinándose hacia adelante de esa manera que usan los terapeutas para intentar mirar directamente al alma. Sinceramente, estoy enfadada. Herida, aliviada, aterrorizada, orgullosa de no haber perdido completamente en mí. ___. Estoy bastante segura de que estaré bien,
y eso me sorprende profundamente. Hice una pausa, tratando de encontrar palabras para el cóctel emocional que había estado bebiendo desde ayer. Es normal sentir como si alguien hubiera muerto y, al mismo tiempo, como si hubiera sido liberado. Por supuesto, dijo sin dudarlo. El dolor y el alivio pueden coexistir. Estás de luto por el matrimonio que creías tener, a la vez que reconoces que te has liberado de una relación construida sobre la decepción. Tenía una forma de nombrar las cosas que las hacía sentir manejables en lugar de abrumadoras. Hablamos de la ira contra la rabia, de procesarlas contra la espiral, y de cómo a veces el final de una cosa puede parecer el comienzo de algo completamente distinto. Al final, lo importante, dijo el doctor Norr, es que tomes decisiones con claridad, no solo por la emoción. Cambiar las cerraduras, proteger tus finanzas, consultar a un abogado, todas son respuestas racionales a una situación irracional. Así que no te estás volviendo completamente loco. Descubrir meses de infidelidad y responder protegiéndose legal y financieramente, manteniendo su dignidad y tratando a todos con decencia básica. Si eso es perder la cabeza, el mundo podría usar más locura. Conduje a casa al atardecer. Pasé por las mismas calles familiares que me habían parecido diferentes esa mañana y ahora me parecían normales. La furgoneta de Banga ya no estaba, pero había dejado una bolsita en mi porche con 2 llaves nuevas y relucientes y una nota: cerraduras nuevas para un nuevo capítulo, amigo. Úsalas bien. Me quedé en el porche, con las llaves de una casa que era completamente, legal e innegablemente mía. Intenté recordar la última vez que algo se había sentido tan sólido, tan perfecto, tan como la base de lo que vendría después. Dentro, todo se sentía igual, pero diferente, más seguro, más honesto, como si la casa misma hubiera respirado tras meses conteniendo la respiración. Preparé una cena sencilla, pasta con salsa de bote, sin excusas, y la comí en la mesa de la cocina, repasando los logros del día. Cerraduras nuevas, lista. Cuentas congeladas, cierto. Representación legal, derecho. Consulta con un terapeuta, seguro. Crisis emocional pospuesta hasta nuevo aviso. Nada mal para un día que empezó con el descubrimiento de que mi matrimonio era una mentira. Levanté mi vaso de agua en un brindis fingido por la casa vacía. Aquí es martes, dije en voz alta. Porque hablar solo en casa no es una locura. Es un entrenamiento para sentirte cómodo en tu propia compañía. Mañana, empezaría a imaginar que vendría después. Esta noche, me sentaría en casa con mis cerraduras nuevas, cenando mi cena sencilla y disfrutando del profundo lujo de no tener que preguntarme quién más estaría usando mi habitación mientras intentaba ganarme la vida honradamente. La paz y la tranquilidad nunca sonaron tan bien. Incluso le ofrecí una modesta indemnización en efectivo porque, a pesar de todo, no pretendía destruirle la vida. Solo quería que se fuera con algo de dignidad intacta. Estás siendo generoso, observó Mónica, repasando los términos que habíamos delineado. Estoy siendo inteligente, corregí. Lo que soy después de esto importa más que lo que pueda soportar de ella. Quiero poder mirarme al espejo sin preguntarme si me he convertido en alguien a quien no reconozco. Mónica asintió con la clase de aprobación silenciosa que solo alguien acostumbrado a ver a la gente salir más fuerte de lo que entró podía dar. Muchos de mis clientes están tan concentrados en la venganza que se olvidan de vivir consigo mismos después. Mientras el asistente legal de Mónica, Jai, que parecía de unos 12 años pero manejaba documentos legales como un veterano de guerra, buscaba extractos bancarios y registros financieros, hice otra llamada que había estado posponiendo durante días: la oficina del doctor Saranor. La casa victoriana renovada se esforzó por parecer la sala de estar de alguien, no el típico espacio de terapia de frío. Ya había ido a terapia antes, no para parejas, sino para entender por qué trabajaba 60 semanas al año y aún sentía que me estaba quedando atrás en la vida. La doctora Norr era el tipo de terapeuta que lograba ser completamente profesional y genuinamente humana a la vez. Marcus, dijo cuando llamé. Hace tiempo. ¿Cómo estás? Bueno, doctor, respondí, sentándome en la silla que solía ser nuestro y ahora era Solomi. Mi esposa lleva meses teniendo una aventura. Me enteré ayer, de la forma más cinematográfica posible. Y no sé si lo estoy llevando bien o mal. Creo que un poco de ambas cosas. ¡Qué gran novedad! ¿Puedes venir esta tarde? 1 hora después. Allí estaba yo, contándolo todo de nuevo. Pero esta vez, se trataba de sentimientos, no de estrategia ni de conmoción. ¿Cómo llevas todo esto?, preguntó el doctor Norr, inclinándose como si intentara mirarme directamente al alma. Sinceramente, enfadada, herida, aliviada, aterrorizada, orgullosa de no haber perdido completamente mi __. Estoy bastante segura de que estaré bien,
y eso me sorprende profundamente. Es normal sentir que alguien ha muerto y, al mismo tiempo, que te has liberado, dijo. El duelo y el alivio pueden coexistir. Estás de luto por el matrimonio que creías tener y, al mismo tiempo, reconoces que te has liberado de una relación construida sobre la decepción. Tenía una forma de nombrar las cosas que las hacía sentir manejables en lugar de abrumadoras. Hablamos de la ira contra la rabia, de procesarlas contra la espiral, y de cómo a veces el final de una cosa puede parecer el comienzo de algo completamente distinto. Al final, lo importante, dijo el doctor Nor, es que tomes decisiones con claridad, no solo por la emoción. Cambiar las cerraduras, proteger tus finanzas, consultar a un abogado, todas son respuestas racionales a una situación irracional. Así que no te estás volviendo completamente loco. Conduje a casa al atardecer, pasando por las mismas calles familiares que, esta mañana, se veían diferentes y ahora parecían normales de nuevo. La furgoneta de Banga ya no estaba, pero había dejado una bolsa en mi porche con 2 llaves nuevas y una nota. Cerraduras nuevas para un nuevo capítulo, amigo. Úsalas bien. Sostuve las llaves, sintiendo el peso literal y simbólico de toda mi casa en mis manos. Dentro, todo se sentía igual, pero diferente, más seguro, más auténtico, como si la casa misma hubiera respirado tras meses conteniendo la respiración. Preparé una cena sencilla, pasta con salsa en frasco, sin excusas, y la comí en la mesa de la cocina, repasando los logros del día. Nuevas cerraduras, correcto. Cuentas congeladas, cierto. Representación legal, derecho. Consulta con un terapeuta, seguro. Crisis emocional pospuesta hasta nuevo aviso. No está mal para un día que empezó con el descubrimiento de que mi matrimonio era una mentira. Levanté mi vaso de agua en un brindis silencioso por la casa vacía. Aquí es martes, dijo en voz alta. Porque hablar solo en casa no es una locura. Es un entrenamiento para sentirse cómodo en tu propia compañía. Esta noche, simplemente me sentaría, cenando mi cena sencilla, disfrutando del profundo lujo de no tener que preguntarme quién más estaría usando mi habitación mientras yo intentaba ganarme la vida honradamente. La paz y la tranquilidad nunca me sonaron tan bien. Incluso estuve dispuesto a ofrecerle una modesta indemnización porque, a pesar de todo, no quería arruinarle la vida. Solo quería irme con algo de dignidad intacta. Estás siendo generoso, comentó Mónica, mientras repasaba los términos que habíamos acordado. Estoy siendo inteligente, corregí. En quién me convierta después de esto importa más que lo que pueda soportar de ella. Quiero mirarme al espejo y reconocer al hombre que veo. Mónica asintió con aprobación, con esa mirada de quien sabe que saldrá fortalecida de esto. Muchos clientes se pierden en la venganza y olvidan que, al final, tienen que vivir con sus propias decisiones. Mientras el asistente legal de Mónica, Jai, que parecía de unos 12 años, pero manejaba documentos como un veterano, revisaba extractos bancarios y registros financieros, hice una llamada que llevaba tiempo posponiendo. Era la consulta del doctor Saranor, en una de esas casas victorianas reformadas que intentan parecer más acogedoras de lo que son. Ya había ido a terapia antes, no a la de pareja, sino a la tradicional para intentar entender por qué, incluso trabajando 60 horas a la semana, seguía sintiendo que me estaba quedando atrás. La doctora Nor era el tipo de terapeuta que lograba ser completamente profesional y genuinamente humana a la vez. Marcus, dijo cuando respondí. Hace tiempo. ¿Cómo estás? Bueno, doctor, respondí, sentándome en la silla que antes era nuestra, ahora solo mía. Llamo porque mi esposa lleva meses teniendo una aventura. Me enteré ayer de la forma más cinematográfica posible, y sinceramente, no sé si lo estoy llevando muy bien o muy mal. Eso es un gran avance. Puedes venir esta tarde. 1 hora después, estaba en la consulta de la doctora Nor, que olía a lavanda y a buenas decisiones, contándole la historia por tercera vez en 24 horas. Pero esta vez era diferente. No se trataba de conmoción ni de estrategia legal. Era hora de hablar de sentimientos. ¿Cómo llevas todo esto?, preguntó, con esa inclinación que tienen los terapeutas cuando intentan llegar al alma de alguien. Sinceramente, estoy disgustada, dolida, aliviada, aterrorizada. Me siento orgullosa de mí misma por no haber perdido el control por completo. Estoy bastante segura de que estaré bien, y eso me sorprende profundamente. Hice una pausa, intentando descifrar el cóctel emocional que había estado digiriendo desde ayer. Es normal sentir que alguien ha muerto y, al mismo tiempo, sentir que te has liberado. Por supuesto, respondió sin dudarlo. El dolor y el alivio pueden coexistir. Estás de luto por el matrimonio que creías tener, a la vez que reconoces que estás libre de una relación construida sobre mentiras.
Tenía una forma de nombrar las cosas que las hacía manejables en lugar de abrumadoras. Hablamos de la ira contra la rabia, de procesar contra la espiral, y de cómo el final de una cosa puede sentirse como el comienzo de otra completamente distinta. Lo importante, dijo la doctora, Nora al final de la sesión, es que tomes decisiones con claridad, no solo por impulso. Cambiar las cerraduras, proteger tus finanzas, consultar a un abogado. Estas son respuestas racionales a una situación irracional. Así que, en cierto modo, no estaba perdiendo la cabeza. Descubrí meses de infidelidad en un día, y aún así logré protegerme legal y económicamente, mantener mi dignidad y tratar a todos los involucrados con respeto. Si eso es perder la cabeza, el mundo podría beneficiarse de más locura. Conduje a casa al atardecer. Las calles que conocía se habían visto diferentes esta mañana, pero ahora volvían a parecer normales. La furgoneta de Banga ya no estaba, pero había dejado una bolsita en mi porche con 2 llaves nuevas y una nota: cerraduras nuevas para un nuevo capítulo, amigo. Úsalas bien. Sostuve las llaves en el porche, sintiendo el peso de una casa que ahora era completamente mía, tanto legal como emocionalmente. Intenté recordar la última vez que algo se había sentido tan sólido, tan seguro, como una base sólida para lo que estaba por venir. Dentro, todo estaba en su lugar, pero se sentía diferente, más seguro, más honesto, como si la casa misma hubiera exhalado tras meses de tensión acumulada. Preparé una cena sencilla, pasta con esa salsa de bote que no se disculpa por no ser casera, y me senté a la mesa de la cocina a repasar los pequeños logros del día. Cerraduras nuevas, listo. Cuentas congeladas, listo. Representación legal, listo. Cita con el terapeuta, listo. Crisis emocional pospuesta, listo. Nada mal para un día que empezó con la revelación de que mi matrimonio era una mentira. Levanté mi vaso de agua y brindé en silencio por la casa vacía. Por el martes, murmuré. Porque hablar contigo mismo en tu propia casa no es una locura. Es un entrenamiento para sentirte cómodo en tu propia compañía. Mañana empezaría a pensar en lo que vendría después. Pero esta noche, simplemente me sentaría con mis cerraduras nuevas, cenando mi cena sencilla y disfrutando del profundo lujo de no tener que preguntarme quién más podría estar usando mi habitación mientras intentaba vivir honestamente. La paz y la tranquilidad nunca sonaron tan bien. A la mañana siguiente, me desperté con una misión que haría suspirar de aprobación a cualquier organizador profesional: reconstruir mi dormitorio. No porque crea que ordenar los muebles cambia el destino, sino porque dormir en un espacio que había sido escenario de visitas no autorizadas era tan atractivo como tragarse cristales rotos. Desmantelé la cama como si estuviera borrando las pruebas de un crimen, lo cual, siendo sinceros, no estaba tan lejos de la realidad. Sábanas y fundas de almohada, cómplices involuntarios de la traición, fueron directas a la lavadora. Sábanas nuevas significaba una visita a Target, donde recorrí los pasillos, decidiendo qué color representaría un nuevo comienzo. Azul marino. Tranquilo, masculino, seguro de sí mismo. El tipo de color que dice: esta cama ahora pertenece a una persona, y esa persona sabe lo que hace. De vuelta en casa, transformé la habitación por completo. Mis libros de cabecera eran solo los que realmente había leído, nada de tomos pretenciosos de fotografía solo para presumir. La lámpara estaba justo donde la quería. La mesita de noche estaba limpia, salvo por lo esencial: un vaso de agua, un bajoplato y una foto cuidadosamente elegida. Era de la barbacoa de Margaret y Franklin en el jardín del verano pasado. Los tres nos reímos de algo que dijo sobre la colección de gnomos de jardín de los vecinos. Nuestras manos gesticulaban salvajemente, el humo de la parrilla creaba un fondo perfecto, y parecíamos genuinamente felices. Prueba de que algunas relaciones sobreviven, incluso cuando otras se desmoronan. El resto de los recuerdos tuvieron un destino diferente. La mayoría de los recuerdos compartidos con Riley me provocaron más náuseas que alegría. Así que los puse boca abajo sobre la mesa del comedor, esperando a que mi yo futuro decidiera su destino. Mientras reorganizaba los muebles con la intensidad de alguien a punto de perder la cabeza, sonó el timbre. Priya estaba a mi balcón, sosteniendo una pequeña maceta con esa mirada que decía: sé exactamente lo que pasa sin que tengas que darme explicaciones. Pensé que podrías necesitar esto, dijo, entregándome una suculenta invencible. Perfecta para cualquiera que esté pasando por un cambio importante y probablemente se olvide de regar algo durante unas semanas. Priya Shah, damas y caballeros, de esas amigas que llegan con regalos útiles y no hacen preguntas incómodas. Echó un vistazo a mi habitación recién remodelada, asintió con aprobación y se fue, sin explicaciones ni presiones, solo con un apoyo silencioso y firme. A veces, el mejor apoyo viene de quienes entienden que no todo necesita ser explicado hasta el agotamiento.
Esa noche, decidí poner a prueba mi recién descubierta independencia con un paseo por el barrio. Las mismas calles que había recorrido durante 3 años se sentían diferentes ahora. Más anchas, como si ocupara más espacio que antes, caminando erguida en lugar de esa postura ligeramente encorvada que surge al preguntarme constantemente si estoy decepcionando a alguien. La señora Henderson regó sus preciadas rosas y saludó con la mano como siempre. El chico del otro lado de la calle practicaba trucos de patineta con la intrépida determinación de un adolescente de 14 años que se siente invencible. La vida suburbana continuaba, ajena a los dramas personales que se escondían tras las fachadas perfectamente conservadas. Regresé a casa al atardecer. La luz dorada transformó mi sala de estar en algo sacado de una revista titulada Santuario del Hombre Soltero. Preparé una cena de verdad. No pasta en conserva, sino comida con verduras, especias y el tipo de esfuerzo que dice: te mereces comer bien. Mientras se cocinaba el pollo, abrí el diario de cuero que había comprado por impulso durante mi expedición anterior. Páginas en blanco, infinitas posibilidades. Sin mentiras, sin traición, solo potencial esperando a ser realizado. Escribí una línea: hay cosas que no se pueden arreglar. Hay cosas que se pueden construir. Cerré el diario, cené y me acosté con mis sábanas azul marino. Por primera vez en meses, no soñé con relojes, hoteles ni conversaciones que parecieran actuaciones. Simplemente dormí, profunda y tranquila, en una cama que era completamente mía. El mañana podría traerme lo que quisiera. Esta noche, estaba en casa. El tiempo hacía su extraño baile de acordeón. Los días parecían semanas, las semanas minutos. De repente, llevaba casi un mes viviendo mi realidad post-Riley. Una rutina que me horrorizaría si aún estuviera casada, pero que ahora me parecía natural. Café a las 6. Correos del trabajo hasta el mediodía, almuerzo en la cocina leyendo libros de verdad en lugar de fingir interés en revistas de fotografía, y noches descubriendo que, sola, disfrutaba de mi propia compañía. Mónica me llamó un martes que parecía igual a cualquier otro, hasta que abrió la boca y lo cambió todo. Hecho, dijo. 2 palabras con más peso que cualquier tesis sobre la disolución legal del matrimonio. Riley firmó el acuerdo esa mañana. Sin juicio, sin contraofertas, sin dramas de última hora. Limpio, simple, definitivo. Me senté en el coche frente al supermercado, porque, claro, esta noticia que me cambiaría la vida tenía que llegarme mientras reflexionaba sobre las diferencias existenciales entre el cheddar normal y el extra fuerte. Dejé que esas palabras se asentaran en mi mente como piedras que caen en aguas tranquilas. Ahí lo tienen. 8 años de matrimonio, meses de traición, semanas de burocracia, y todo se redujo a las firmas que nos separaron para siempre. Romance moderno en su máxima expresión. ¿Cómo te sientes?, preguntó Mónica. Quizás era protocolo, quizás curiosidad genuina. Se suponía que debía elegir una emoción: alivio, ira, tristeza. Pero no lo hice. Solo sentí un vacío que, extrañamente, parecía pacífico. Es normal, dijo. El divorcio es duelo. Estás de luto por el matrimonio que creías tener, mientras celebras el fin del matrimonio que realmente tuviste. Es complicado. Esa noche, un paquete apareció en mi puerta como un fantasma del pasado, recordándome todo lo que se había roto. Una pequeña caja marrón con la letra de Riley en la etiqueta. Sin remitente, porque, al parecer, prefería el misterio o lo práctico. Dentro, una libreta de cuero y una nota escrita en ese tipo de papel caro que denota cariño, incluso en una despedida. Marcus, decía la nota con una letra precisa, sé que nada de lo que diga podrá arreglar lo que he roto. Probablemente me odies, y entiendes por qué. Espero que algún día puedas perdonarme, pero sobre todo, espero que encuentres la paz. Mereces ser feliz. Siempre lo has sido. Me quedé en la cocina, agarrando la nota como si fuera a explotar con cualquier movimiento repentino, intentando decidir qué hacer con ella. ¿Quemarla con un gesto dramático? ¿Enmarcarla como prueba de su culpabilidad? ¿Usarla como marcapáginas en un libro de autoayuda? Al final, hice algo que lo decía todo. La puse en un estante con los manuales de electrodomésticos que probablemente nunca necesitaría consultar. Útil, pero no imprescindible. Así que hice algo revolucionario. Empecé a planificar mi verdadero futuro, un futuro solo mío. Le escribí a la señora Akefer para finalizar la separación financiera, le escribí a Priya para informarle de mi regreso al trabajo y le envié una foto de mi cena sencilla a Margaret, simplemente porque podía. Ella respondió con una foto de su gato posado sobre el periódico, completamente ajena al drama humano. De repente, la normalidad parecía un premio escaso. 2 semanas después, hice algo que a Marcus le habría parecido una locura al entrar en la habitación de ese hotel de Dallas.
Organicé una cena. No porque hubiera descubierto un talento oculto para recibir invitados, ni porque pensara que la comida podía curar el dolor. Lo hice porque mi casa por fin estaba lista para recibir gente y, lo más importante, yo estaba lista para recibirlos. La lista de invitados era pequeña, pero perfecta. Margaret y Franklin, quienes se convirtieron en mi familia elegida, no por sus certificados de matrimonio, sino porque aparecieron cuando era necesario. Priya, quien siempre supo apoyarme sin presionarme, enviándome memes, consejos sobre plantas y pequeñas muestras de cariño que me mantuvieron conectada con el mundo. Y Bob y Sarah, vecinos que pasaron de ser conocidos a personas que realmente se preocupaban por mí. Pasé toda la mañana cocinando como si mi vida dependiera de ello, y quizá así fuera. No para impresionar, sino porque había algo profundamente satisfactorio en crear algo con mis propias manos cuando el resto de mi vida parecía desmoronarse por las decisiones de otros. Preparé la receta de roast beef de mi abuela, esa que requiere 4 horas y más paciencia que la mayoría de los matrimonios, acompañada de verduras asadas y pan de panadería, porque la ambición no es sinónimo de delirio. La casa era diferente ahora. Había pintado la sala de un gris cálido y tranquilo, en lugar del beige seguro que Riley había elegido. Había reorganizado los muebles para que la conversación fluyera con naturalidad, sin que todos estuvieran pegados al televisor esperando la intervención divina. Mis fotografías y obras de arte llenaban las paredes, cada una con un significado real en lugar de simplemente ocupar espacio. Cuando Margaret y Franklin llegaron, se detuvieron en la puerta como si vieran el espacio por primera vez, y en cierto modo, era cierto. Esta no era la casa que visitaban para las cenas de domingo o las celebraciones navideñas. Era mi hogar, organizado según mis preferencias, decorado a mi gusto, diseñado para mi vida. Marcus, dijo Margaret, mirando a su alrededor con atención, como quien lleva décadas transformando hogares en acogedores refugios. Esto se ve maravilloso. Se parece a ti. Franklin ya se acercaba a la nueva estantería que había instalado cerca de la ventana, hojeando los títulos con genuino interés, como quien por fin encuentra a alguien que comparte su pasión por los libros. Tienes un gusto excelente para los libros, hijo, dijo, cogiendo la biografía de Theodore Roosevelt que llevaba meses queriendo leer. Priya llegó con vino, aportando esa tranquila confianza que solo puede transmitir quien se siente realmente a gusto consigo mismo. Dios mío, Marcus, dijo, observando cada detalle del espacio transformado. Has hecho de este lugar un verdadero hogar, no solo una exposición de muebles. Es como si finalmente hubieras decidido vivir aquí, no solo existir. Bob y Sarah trajeron galletas caseras y una conversación amena que me recordó exactamente por qué me gustaban. Elogiaron la comida, admiraron la nueva pintura y se las arreglaron para pasar horas en mi casa sin mencionar a Riley ni hacer preguntas incómodas sobre su desaparición. Diplomacia vecinal en su máxima expresión. Franklin levantó su copa de vino mientras nos sentábamos a la mesa. Comimos demasiado. Me reí de las historias desastrosas de Bob sobre la renovación de la casa, e incluso planeé un viaje de fin de semana a la feria local, porque al parecer mi vida social ahora incluía planificar con antelación. Cuando todos se fueron, me despedí con abrazos y prometí repetir la velada pronto. Me quedé sola en la cocina, rodeada de platos y cuencos vacíos, y me di cuenta de algo revolucionario. La casa estaba tranquila, pero no vacía. Estaba llena de buenas conversaciones, risas sinceras y la calidez que da estar rodeada de personas que quieren estar ahí por decisión propia, no por obligación ni culpa, algo que mi matrimonio no me había ofrecido en mucho tiempo. Tomé la caja roja del Rolex del mostrador, la miré fijamente y finalmente hice lo más sensato que había hecho en meses. Le escribí a Mónica pidiéndole que la añadiera al expediente de pruebas. Hay cosas que pertenecen al pasado, otras a los abogados, y otras, como los relojes caros que simbolizan las malas decisiones de otros, no merecen un lugar en la encimera de la cocina. Un mes después, recibí el correo electrónico que oficialmente cerraba un capítulo de mi vida y comenzaba otro. Asunto: decreto final, disolución del matrimonio. Lo abrí sentada a la mesa de la cocina, tomando café de mi taza azul favorita, elegida porque evocaba cielos despejados y nuevos comienzos. El texto legal, traducido libremente, decía: felicidades, eres oficialmente libre para vivir como desees. El alivio fue inmediato y complejo, como terminar una maratón que nunca quisiste correr, pero de alguna manera lograste completar. Libre legal, financiera y emocionalmente, después de 8 años de construir una vida con alguien que la estaba destruyendo en secreto. Pero la libertad, después de todo, conlleva sus propios desafíos, como descubrir qué quieres realmente ahora que nadie más interfiere en tus decisiones. Fui a casa de Margaret y Franklin con una bolsa de naranjas y un sencillo pastel de vainilla de la panadería del centro.
Nada sofisticado, nada que gritara celebración de mi divorcio. Solo algo dulce para compartir con quienes seguían preocupándose por mí necesariamente, incluso cuando yo no tenía obligación de hacerlo. Abrieron la puerta juntos, como si hubieran estado esperando mi coche en la ventana. Y la calidez de su abrazo me impactó como si saliera a plena luz del día tras meses de oscuridad. Podrían haberme hecho sentir incómodo. Después de todo, yo era el que se divorció de su hija. Pero en cambio, me recibieron como si volviera de un largo viaje. Marcus, dijo Margaret, quitándome las naranjas y el pastel de las manos, como si temiera que cambiara de opinión y los devolviera. ¡Qué momento! Franklin acababa de mencionar que tenía antojo de algo dulce, y juro que ese hombre tiene una especie de radar psíquico para los postres. Nos sentamos en la mesa de su cocina, la misma mesa donde, años atrás, habíamos sorteado situaciones familiares incómodas y definido nuevas reglas básicas para las relaciones poscrisis. La conversación fluyó con naturalidad. Franklin se quejó de la creativa interpretación que su compañero de golf había hecho de los resultados de los pares. Margaret nos puso al día sobre el drama de su club de lectura, debatiendo si las novelas contaban como literatura de verdad. Y yo compartí mis anécdotas laborales, ahora sin tener que mirar el móvil cada 5 minutos para enterarme de una vida familiar que ya no me pertenecía. ¿Y tú? ¿Qué sigue?, preguntó Franklin, cortando el pastel con la precisión de quien aprecia los pequeños placeres. ¿Algún plan importante? ¿Un cambio de carrera? ¿Un viaje por carretera a través del país en busca de ti mismo? Nada demasiado dramático. Me reí. Llevo años pensando en tomar ese curso de fotografía que siempre he querido. Y cuando no pasas el tiempo preguntándote qué hace tu pareja, hay espacio para aficiones de verdad. El rostro de Margaret se iluminó con genuino entusiasmo. Tengo muchas ganas de verte feliz. Es maravilloso. Y siempre has tenido buen ojo para la composición. Lo noté en tu forma de organizar las cosas, en tu forma de ver los espacios. El domingo siguiente, llegaron a mi puerta con baúles y una planta. Esta vez, un arbolito que Margaret insistió en traer para atraer energía positiva a mi sala. Al abrir, nos detuvimos un momento, como si reconociéramos colectivamente que esto era diferente. No estaban visitando la casa de su yerno, el territorio neutral de las obligaciones familiares. Entraban a mi casa como invitados porque querían estar allí. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas, iluminando los armarios azul marino que había repintado, creando tonos relajantes que parecían un recordatorio visual de que las buenas decisiones se acumulan con el tiempo. Mi mesa de comedor estaba puesta para 3, con platos y cubiertos sencillos que nunca me había molestado en usar cuando estaba sola. Estamos orgullosos de ti, susurró Margaret, abrazándome. Y esas palabras cayeron sobre mí como un regalo inesperado que ni siquiera sabía que necesitaba. Orgullo verdadero, no compasión, ni lástima, ni victimización. Orgullo por cómo manejé el colapso total de mi matrimonio con algo cercano a la gracia y la dignidad. Franklin ajustó meticulosamente el tablero de ajedrez sobre la mesa de centro. Te toca, dijo, señalando el tablero como si me entregara la vida. Le di cuerda a la caja de música que había comprado en el mercado el fin de semana. Una melodía suave y esperanzadora parecía más anunciar nuevos capítulos que lamentar viejos finales. El sonido se extendió por la habitación, mezclándose con la cálida luz de la tarde y la tranquila satisfacción de una vida que por fin era completamente mía. Pasamos la tarde con pastel, ajedrez y planes para visitar el jardín botánico. Margaret quería ver la nueva exposición de orquídeas, y Franklin pensó que la sección de jardín japonés podría inspirar ideas para el patio. Conversaciones normales, sobre planes normales, entre personas que decidieron cuidarse mutuamente a pesar de las circunstancias que los unieron. Más tarde, cuando se fueron, y yo estaba lavando platos en la tranquilidad de mi cocina, tomé la libreta de cuero que me había enviado Riley, la que había estado evitando como si fuera a morderme. Abrí la primera página en blanco y escribí solo una línea. Hoy empiezo de nuevo. El mañana traería lo que fuera. Esta noche, estaba en casa, libre, y lista para lo que viniera después. El Rolex rojo estaba guardado con los documentos legales, donde debía estar. La taza azul estaba limpia, lista para el café del día siguiente. Y a lo lejos, las campanillas de la señora Henderson tocaban su melodía de alegría. Empezar de nuevo nunca se sintió tan bien. Otra historia llega a su fin. ¿Qué te pareció? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Si te gustó esta historia, considera unirte a nuestra comunidad suscribiéndote. Significa mucho para nosotros. Más historias como esta, mira los vídeos recomendados en pantalla y nos vemos luego.